Hola jóvenes, buenas tardes, Dios los bendiga. En esta hora quiero darles la bienvenida. Espero que se encuentren bien, que estén llevando muy bien el nuevo tiempo que estamos empezando a vivir. Y nada, quiero recordarles que presten toda la atención a la palabra que se va a dar en esta tarde, que predispongan su corazón, su mente a todo lo que se va a estar diciendo en esta tarde. Recordarles que estamos con esta nueva serie que se llama Trastornadores. Espero que sea de gran bendición la palabra que van a recibir en esta tarde. Y quiero presentar este tiempo en oración. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por estos tiempos. Señor Jesús, gracias por todo lo que nos permite, Señor. Hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros, Dios. Te damos las gracias, Padre Santo, porque aún nos mantienes en pie, Dios. En esta tarde yo te pido que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones, que seas hablando, Señor, conforme a nuestra necesidad, Padre Santo. Gracias por la palabra que será dada en esta hora, Señor Jesús. Bendice a la persona que va a llevar esta palabra, seas usando su vida, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque eres tú quien permite, Señor, a través de estos medios que tu palabra llegue, Señor, a cada uno de esos jóvenes, a aquellas personas que conozcan, Señor, de ti, y tanto a las que aún no conocen de ti. Gracias, Padre, porque en esta tarde sabemos que tú harás milagros en cada uno de sus corazones, Dios. Te damos gracias por todo lo que vamos a recibir en esta tarde, Señor Jesús. Yo oro, Señor Jesús, para que tú seas, Espíritu Santo, trayendo concentración a cada joven, que seas quitando todo lo que esté distrayendo, Señor, en esta hora, para que realmente ellos puedan recibir lo que tú tienes para darles a cada uno de ellos. Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, chicos, Dios os bendiga. Hola, generación de impacto, espero que estéis bien. Vamos a continuar, ya Gaby nos ha dado una intro más o menos de esta reunión. Espero que estéis conectados y que seamos puntuales. Sé que soy pesada, os estoy vigilando, ¿vale? Vigila. Entonces vamos a seguir con la serie. Y primeramente quería recalcar que os echamos mucho de menos, que nos hacéis mucha falta. Y esperamos que también preparéis vuestro corazón para que esta palabra llegue en vuestro corazón y no solo se quede ahí, sino que dé fruto y mucho, ¿vale? Así que vamos a empezar este tiempo o a continuar realmente este tiempo y prepara tu corazón porque vamos a hablar de un personaje que a mí personalmente me encanta, ¿vale? Así que atento y ponte las pilas. Bueno, llevo unas semanas pues un poco indignada para los que veis mis historias, fieles seguidores, bien, porque últimamente estaba escuchando unas noticias y viendo a un youtuber que suelo seguir, no tan famoso, un youtuber cristiano es, entonces hablaba mucho del tema de la música que hoy mismo se está escuchando. Hay personas que están trastornando este mundo, como veis. Hay personas y no son cristianas, hay personas que están trastornando estas generaciones que están llegando a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nosotros como jóvenes. Personas o hombres y mujeres que cantan canciones que no tienen nada que ver con Dios, que incluso van en contra de lo que Dios dice. Y a mí estas semanas pues se me dio por escuchar la letra de una canción que está muy famosa y yo daba mi opinión por las redes sociales y decía que me parece una porquería, con perdón a la palabra, ¿vale? Porque realmente a mí me sorprende que haya muchas personas y entre ellos muchos niños y adolescentes y entre ellos jóvenes que estén escuchando este tipo de canciones. Yo solo leí esta canción, luego iba a leer la letra de otra canción de otro cantante también que está muy famoso hoy en día en el mundo. Y ya dije, mira, porque es que me conozco y sé que voy a perder la paciencia y ya no sé qué va a pasar conmigo. Entonces, realmente a mí me enfada esto, me molesta, me enfada. Y estas son las personas que están trastornando este mundo. Están llegando, están dejando marca, están dejando huella en las generaciones nuevas, ¿vale? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Realmente estoy trastornando como se debe este mundo? ¿Realmente estoy trastornando esta generación como se debe? Por eso yo quería hoy dejaros también con esto, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo tú
para trastornar, porque si tú y yo no estamos trastornando este mundo, hay otra gente que lo está trastornando, pero de otra manera y en contra de todo lo que Dios manda y dice, ¿vale? Así que yo os dejo esta reflexión también y este medio enfado que yo tengo en mi corazón, y vamos a continuar. Y hoy vamos a hablar de un personaje con el que yo soy súper fan, porque realmente a mí me gusta y me siento muy identificada, que es la vida de Pedro, que es Pedro. No sé si alguno se siente identificado o se ha sentido alguna vez identificado con él, así que voy a pedir que levantéis la mano en el chat y digáis, porque yo sí levanto las manos y los pies, porque realmente a veces yo me he sentido como Pedro. Yo muchas veces he sentido que hay veces donde he metido la pata, donde mi corazón quiere servir a Dios pero meto la pata. Entonces este personaje a mí me gusta y es un personaje que trastornó su ambiente, su entorno pese a. Por eso la palabra de hoy, el título que le poníamos es a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. Y esa frase envuelve muchas cosas. Realmente yo creo que os vienen muchas cosas a la mente o a la cabeza diciendo esta frase. A mí realmente cuando digo a pesar de mí digo uff. Entonces vamos a hablar de Pedro, el apóstol Pedro, un hombre torpe como ninguno, que le digo yo, y quiero que estemos atentos porque yo creo que nos podemos sentir identificados. Y hemos visto personas que también están trastornando este mundo de otra manera y de malas maneras y que están trastocando nuestras nuevas generaciones, pero hay personas de las que podemos aprender, que es de la vida de Pedro, que es un hombre que ha trastornado el mundo y que nosotros tenemos que ser un poco, ¿no? Aprender de todo lo que él ha podido ser. Hoy no quiero centrarme en las cosas buenas de Pedro, porque Pedro tenía muchas cosas buenas. Quiero centrarme en las cosas no tan buenas de Pedro. Y hoy vamos a empezar hablando de Pedro, que era uno de los primeros seguidores de Jesús y era un discípulo realmente muy, muy ferviente, ¿no? Tenía una forma de ser muy distinta, ¿no? Muy entusiasta, ¿no? Yo por eso a veces me identifico con él. ¿Y cómo era Pedro? Vamos a hablar un poco mal de Pedro ahora mismo y vamos a decir que, bueno, hemos dicho que es entusiasta. Era muy obstinado, era muy impulsivo, ¿no? Era como, me da igual todo, voy a hacer esto, ¿no? Y era muy atrevido también. Dice, Pedro tenía muchas fortalezas, pero también tenía muchos defectos en su vida, como los tengo yo, como lo tenemos todos, yo creo, ¿no? Y aún así, el Señor lo escogió y encima lo fue moldeando y contó con él hasta el último, ¿no? Y después Pedro fue uno de los más, ¿no? Del top 10 de la vida, ¿no? Y así era Pedro. Yo quiero que sigamos una línea ahora en este momento en la palabra que hoy vamos a hablar, y es que para ser verdaderos trastornadores hay cosas que nosotros debemos saber. No de Pedro, vamos a usar la vida de Pedro, pero hay cosas que nosotros tenemos que saber de nosotros mismos o cosas que tenemos que saber para llegar a ser verdaderos trastornadores. Y la primera es saber, y va a sonar muy mal, es que somos torpes. Y punto, ¿no? Que nosotros somos torpes y ya está, porque cometemos errores y la liamos. Ese es el primer punto que tienes que saber, que tú eres torpe y que yo también soy torpe, así como lo era Pedro. Pedro se mostró muy impetuoso en muchas situaciones y llegó a ser incluso imprudente. Yo muchas veces he sido muy imprudente en muchas cosas que he hecho y en mi mente después, ¿por qué lo has dicho? ¿Para qué lo hiciste? ¿No? Deberías haberte callado, ¿no? Y Pedro era así también. Por ejemplo, vamos a nombrar algunas situaciones que Pedro, hemos visto a un Pedro todo loquillo, todo torpe, todo como, a ver, Pedro, tranquilízate. No, Pedro está aquí, ¿vale? Entonces, Pedro, a ver, tranquilízate, o ¿qué estás pensando? Bueno, será más alto que yo. Pedro, tranquilízate, o ¿qué estás pensando? ¿Por qué lo has hecho? Y realmente vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, fue Pedro quien cuando estaba en la barca fue el que en un versículo en Mateo 14, en unos versículos del 28 al 29, fue Pedro el que se bajó de la barca cuando vio a Jesús de lejos y dijo, yo voy donde Jesús, ¿no? Qué bien, pero eso es bueno realmente. Y empezó a caminar sobre el agua, pero de repente empezó a dudar y se empezó a hundir, ¿no? Y Pedro, el impulsivo, de repente perdió la fe y se hundía cuando fue a donde Jesús. Luego también rápidamente, pues en ese momento Jesús pues le comenzó a animar y tal, nombre de poca fe le dijo, ¿no? Luego también fue Pedro quien en un momento cuando Jesús ya iba a ser crucificado, unos momentos antes le cogió a Jesús de ladito, le dijo, ven Jesús, que quiero decirte algo aquí entre nos. Y es como que le dijo, a ver,
¿para qué vas a morir en la cruz? No te merece la pena. Por favor, no lo hagas, que yo te quiero mucho. Y en ese momento Jesús fue y le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, imagínate, porque realmente Pedro le estaba diciendo, no lo hagas. ¿Para qué vas a morir por la gente? Porque yo te quiero para mí, como quien dice, yo quiero estar contigo, no quiero que lo hagas. Entonces Jesús realmente eso, porque Jesús también lo pasó muy mal cuando tuvo que tomar la decisión de ir a la cruz en el monte de los Olivos. Entonces Pedro fue el primer cogeo y dijo, mira, yo te voy a dar mi opinión, Jesús, yo por ti no lo haría y no lo hagas, ¿no? Y ahí es cuando Jesús lo tuvo que corregir también. Y yo no me atrevería ni a acercarme a Jesús a darle mi opinión y digo, ya sí, es Jesús, ese es el Señor, yo le dejo ahí que haga lo que él tenga que hacer. También fue Pedro, que yo le digo que es muy pelota, ¿no? Fue Pedro quien sugirió cuando estuvo en el monte de la Transfiguración hacer unas enramadas. Y es como, venga, vamos a hacer esto, que estaría guay hacerlo, o te lo mereces, Jesús, y a Elías y a Moisés, ¿no? Entonces Jesús también le tuvo que corregir y dice, a ver, no hace falta, ¿no? Y yo digo, ay, qué pelota el Pedro. Y dice, fue Pedro también quien cuando fueron a arrestar a Jesús, él cogió y lo primero que hizo es desenvainar su espada y le cortó la oreja a un hombre, a un sirviente de los sacerdotes. En ese momento, en Juan 18:10 lo podemos ver, esa impulsividad de Pedro de coger y cortarle la oreja. Entonces Jesús ahí tuvo que hacer otro milagro porque la torpeza de Pedro era así que decía, jolín, otra vez la ha vuelto a liar Pedro, ¿no? Y aún así Pedro estuvo ahí. Pero hay una parte, y es de las metiduras de patas más fuertes igual que podemos ver en Pedro y la que más hemos visto, es cuando Pedro le dijo a Jesús en Mateo 26:33, en la nueva versión, voy a leerla, ¿vale? Le dice a Jesús mientras estaban cenando, y Jesús dijo, bueno, yo va a pasar esto, alguno me va a traicionar, o empieza a decir, ¿no? Va a pasar todo esto. Y entonces ahí Pedro dice, aunque todos te abandonen, dijo Pedro, yo jamás lo haré, le dijo, ¿no? Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro. Jamás te negaré, dijo Pedro. Yo, aunque me tenga que morir, no te voy a negar, le dijo. Y los demás discípulos pues dijeron lo mismo. Esto dice estos versículos. Realmente Pedro en ese momento tenía una seguridad de decir, no, aunque yo me tengo que morir contigo, no te voy a negar, Jesús, porque te amo plenamente. Entonces sabemos lo que pasó. Pasó que realmente, y esto continúa en Mateo 26, del 69 al 74, diciendo, mientras tanto, bueno, ya pasó, se apresaron a Jesús, se lo llevaron, y mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en un patio. Dice que una criada se le acercó y le dice, tú también estabas con ese tal Jesús de Galilea, le empieza a decir, tú, una criada, le dice. Pero él dijo, no, y dice, no sé de qué estás hablando. Luego se salió a la puerta y luego otra criada se lo volvió a cruzar y le dijo, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar otra vez jurándole, a este hombre ni le conozco, decía de Jesús. Y él había dicho minutos antes o momentos antes que aunque tenga que morir no lo negaría. Sí, y después dice que poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco, volvió a decir. En ese instante cantó un gallo, las 3 veces. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo de ahí, lloró amargamente, dice en la nueva versión. Y realmente esto fue como la mayor torpeza, o a veces yo me puedo sentir así como que le he fallado también a Dios. Yo puedo ser muy torpe, pero hay momentos donde le fallo a Dios y donde pienso que esto es irreparable. Lo primero que tú tienes que saber para ser un verdadero trastornador es que somos torpes, pero que pese a esa torpeza Dios nos quiere usar. Pese a esa torpeza puede pasar que le fallemos a Dios, que la liemos gorda. Y ahí yo quiero que tú también digas, ¿cómo eres tú? Vale, ya hemos hablado mal de Pedro, como quien dice, hemos hablado mal diciendo lo malo de él, todo lo malo que hizo o las cosas donde metió la pata, pero quiero que ahora tú digas, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú con Jesús? ¿Cómo eres tú con Dios? Y quiero que te hagas esa pregunta también. ¿En qué momento sientes que le has fallado? ¿Le has fallado a Dios? Yo le he fallado a Dios alguna vez. ¿Y alguna vez no le has prometido algo a Dios y no lo has cumplido?
Pedro le prometió, no te voy a negar, si tengo que morir, voy a morir contigo, pero no te voy a negar. ¿Alguna vez tú le has fallado a Dios? Porque yo también le he fallado a Dios. ¿Alguna vez tú le has dicho, no, Señor, no lo voy a hacer nunca, y lo has acabado haciendo? Pues Pedro pasó por eso. Y yo quiero que no te sientas ahora el peor del mundo. Ay, sí, soy el peor torpe del mundo. Pero tienes que ser consciente de que a veces nosotros somos torpes. Tienes que ser consciente de que tú también has fallado a Dios. Tienes que ser consciente de que tú has prometido algo y también has fallado. Porque qué fácil es señalar a Pedro y decir, mira Pedro, es que este Pedro, es que nosotros también somos así. ¿Cómo eres tú con Dios? ¿Cómo estás siendo tú con Jesús? Pero no quiero que esto se quede aquí y vamos al punto número 2 para ser un verdadero trastornador. Que a pesar de ti, a pesar de mí, Dios quiere obrar. Y esa es la segunda parte para ser un trastornador. Que a pesar de mí o de ti, Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y esta es la parte que también a mí me gusta un montón en esto, porque digo, jolín, Señor, a pesar de lo torpe que soy, a pesar de lo torpe que fue Pedro, Dios quiso obrar en su vida. Por eso quiero que aunque tú te sientas identificado y digas, madre mía, qué torpe que soy, Dios cuenta contigo. Y es así, a veces nos olvidamos de que Dios cuenta con nosotros. A veces nos quedamos en la primera parte y decimos, soy torpe, punto, se acabó y punto, ya no avanzo más. Pero te olvidas que hay una segunda parte, que a pesar de ti, Dios quiere obrar. Que a pesar de todo eso, Dios quiere obrar. Por eso, aunque Pedro tuvo esos altibajos, ¿no? Esas movidas fuertes, ¿no? El Señor siguió contando con él. El Señor siguió siendo amoroso con su vida, siguió siendo fiel con él. Jesús le llamó Simón Pedro, como que significa la roca, ¿no? Y le prometió que él sería muy importante para la nueva iglesia, para la iglesia primitiva, y así fue, luego lo veremos, ¿vale? Y una vez cuando resucitó, no sé si os acordáis esa parte, Jesús volvió a vivir, ¿vale? Cuando Jesús murió, cada uno se fue a su lado, dijeron, bueno, se murió Jesús, ¿qué vamos a hacer? Ya no está Jesús, pues volvemos a lo de siempre. Pero Jesús resucitó, y cuando volvió, la manera en que se presentó a ellos es otra vez volvió a hacer lo de la pesca milagrosa. Estaba Pedro ahí porque él era pescador de peces, obviamente, porque luego se dice que es pescador de hombres. Y se apareció Jesús, hizo una pesca milagrosa. Esto lo podemos ver en Juan 21. Jesús realmente hizo algo especial en ese momento para con Pedro. Jesús lo restauró, Jesús lo perdonó, Jesús le mostró que él también seguía siendo importante pese a todo. Es como que Jesús te dice, tú sigues siendo importante para mí, quiero seguir obrando en tu vida. Y eso lo podemos ver en Juan 21, el 15 al 17 también y el 6, cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le pregunta. Y Pedro dice, hombre, Señor, encima que he resucitado te amo. ¿Tú sabes cómo se debe sentir Pedro después de haberle negado? Dice que lloró amargamente. Pero viene Jesús y es como que le estaba dando otra oportunidad y le dice, ¿tú me amas, Pedro? Y Pedro dice, sí, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Le vuelve a preguntar, ¿tú me amas, Pedro? Sí, Señor, a ver, yo te amo. Y ya empieza a sentirse un poco mal. Entonces yo soy Pedro y eso no lo pone en la Biblia. Digo, vale, es normal. A ver, qué mal me siento porque le negué y ahora me está preguntando si le amo, es normal. Entonces yo soy Pedro y me empiezo a sentir un poco mal. Y Jesús le vuelve a decir, pero tú me amas, 3 veces le dice. Y Pedro dice, yo, Señor, te amo con todo mi corazón. Y en ese momento vemos como Jesús vuelve a confiar en él. Confía en él siempre, ¿no? Dios se fía de nosotros. Pero otra vez vemos como Jesús le dice, pues cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es como que le estaba dejando una responsabilidad en sus manos, estaba fiando de él, aunque la lió, aunque le negó, aunque quizás hizo todo, aunque fue un cobarde, ¿no? Porque realmente fue cobarde, porque tuvo miedo, cuando negó a Jesús tuvo miedo que le pasara algo a él. Pedro, ahí es cuando yo creo que Pedro siente que pese a todo Jesús estaba contando con él. Y eso es lo que tú tienes que saber, que a pesar de ti, que a pesar de todo lo que uno pueda hacer, de lo torpe que pueda hacer, Dios cuenta con nosotros para trastornar este mundo. Y ahí es cuando quiero hablar del tercer punto, que es que debes estar dispuesto. Una vez que tú sabes que Dios cuenta contigo, no te quedes en que soy lo peor, no. Podemos ser torpes como ninguno, pero Dios cuenta con nosotros. Y cuando Dios cuenta con nosotros, debemos estar dispuestos a ponernos de pie. Y lo digo así porque cuando llega ya Jesús asciende,
cuando Jesús se va, y hemos hablado de cómo Jesús ha sido uno de los mayores trastornadores de este mundo, encomienda a sus discípulos, y sobre todo Pedro en este caso, encomienda algo muy importante. Pero primero dijo, tenéis que ir a hacer esto para poder recibir la capacidad y el poder. Y está hablando del día de Pentecostés, cuando son bautizados. Y en el día de Pentecostés, eso lo podemos leer en Hechos 2, dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Padre, y Pedro estaba dispuesto. Pedro se sentía ya, si él fuese al lugar y obedeció lo que Jesús había dicho, era porque estaba dispuesto a hacer lo que haga falta. Cuando él recibió la capacidad y el poder del Espíritu Santo en su vida, pasó algo. Hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después entre ese Pedro cobarde que negó a Jesús y entre el Pedro que iba a ser ahora a partir del día que recibió el poder del Espíritu Santo. Dice que ese día, el primero que se puso en pie, dice en Hechos 2:14, entonces Pedro, después de todo eso, se puso en pie. El Pedro que le negó ante sirvientas, en una plaza enorme, él se puso en pie, sin vergüenza, con toda la valentía del mundo. La verdad que a mí me daría vergüenza también. Dice que se puso en pie con los 11, con los demás discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras. Bueno, aquí se pega un discurso, del siglo, que no lo vamos a leer. Y en ese día se convierten 3.000 personas. 3.000 personas reciben el bautismo del Espíritu Santo. 3.000. No sé qué pasó con Pedro, ¿no? Y esa es la pregunta. ¿Qué pasó con el torpe de Pedro en ese momento? ¿Qué pasó con el cobarde de Pedro? ¿Qué pasó? Que recibió el poder, que él obedecía y que estuvo dispuesto. Y que desde ese momento que él buscó del Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo, todo cambió. Por eso yo te animo, joven, a que tú puedas obedecer y estar dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. Y una vez que hagas esto, ponerte de pie y ser de los que trastornan este mundo. Porque yo cuando leía esto y digo, se convirtió en 3.000, habló ahí Pedro, ¿no? Y lo que más también me llama la atención es que Pedro decían que era de torpe para hablar, o sea que le costaba, no era de letras, no era un pescador. Un pescador que no igual había ido poco tiempo al colegio, o igual no había ido, pero dice que este discurso era tan potente y tan rico lingüísticamente incluso, que la gente se sorprendía que Pedro, el pescador, estuviera hablando de esta manera. Pero es que era el Espíritu Santo. Por eso yo digo, ostras, ¿y qué pasó con Pedrito? ¿No? Digo, jolín, esto puede pasar con nuestras vidas, jóvenes. Esto puede pasar porque Dios prometió. Dios hizo la promesa del Espíritu Santo y hizo una promesa para todos, no solo para mí, no solo para Pedro, sino para todos nosotros. Nosotros tenemos que orar y decir: Señor, capacítame, quita todo lo que tengas que quitar, quita la vergüenza, quita el temor de nuestras vidas. Y este hombre dice que más tarde luego podemos hablar, ya hemos hablado mal de Pedro, pero es que ahora podemos decir que más tarde Pedro sanó a un cojo que estaba a través del Espíritu Santo. Dios lo usó para sanar a un cojo que pedía limosna. Luego fue predicando a todos lados, le daba igual si eran sacerdotes y lo odiaban. Ni siquiera el arresto, ni siquiera los golpes y las amenazas que recibía de parte de otra gente lo frenaron para predicar del Evangelio, para hablar de Dios y predicar. Se volvió un pescador de hombres. Ya su primera prédica y el primer cambio que él vivió es que 3.000 se convirtieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Porque a veces queremos recibir y no estamos dando nada. Por eso yo te animo, joven. Y yo te voy a decir algo. Jesús nos perdona. Le podemos fallar, le podemos ser infieles, pero Jesús nos perdona. ¿Vale? Jesús restaura. No te puedes quedar latigándote en el primer paso y decir: es que soy torpe, le fallo a Dios. No, es que Dios perdona. Si tú te acercas a Dios, Dios te perdona y Dios sigue contando contigo. Debes también, por ejemplo, Pedro le negó 3 veces. Y muy fuerte. No le conozco, ni me suena ese hombre, ni me suena su nombre, ¿no? Pero Jesús amorosamente restauró a Pedro. Fue restaurado. Pedro quizás podría haber llevado un fracaso en su vida si se hubiera quedado ahí, pero él estuvo dispuesto también a recibir a Dios, recibir el perdón de Jesús en su vida y le siguió. Y aunque Jesús se fue, él permaneció creyendo en Jesús y recibió la promesa. Por eso quiero continuar diciendo algo que también hay un versículo en la Biblia
Un versículo en la Biblia que a mí me gusta mucho, que dice en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Tú puedes ser muy torpe, tú puedes haber fallado a Dios, pero Dios es fiel y cumple su promesa. Jesús nos llama a trastornar este mundo. Jesús nos dejó el mayor ejemplo, que Él fue su vida mismo, y nos dejó ese ejemplo para que nosotros seamos realmente trastornadores. Y nosotros estamos hablando de esta serie porque queremos que hagamos cosas espectaculares, sino que realmente haya en tu corazón un ferviente deseo de servir a Dios y que seas capaz de pararte en una plaza y predicar del Evangelio pese a ti, pese a todo. Dice que en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Él venga. Pedro fue perfeccionado. Pedro la lió, pero Dios siguió contando con él. Y él fue un trastornador en este mundo. En la iglesia primitiva, Pedro era un referente súper potente y por más que lo callasen, por más que le pegasen, por más que lo hicieran lo que le hicieran, él no dejaba de predicar. Por eso yo quiero animarte a que seas una de estas personas. Hay mucha gente que está trastornando este mundo y no lo están haciendo como deben hacerlo. Están yendo en contra de la palabra de Dios. Pero tú que estás viendo esto, aunque sea la primera vez que estés viendo este vídeo, yo te animo a que haya un antes y un después en tu vida. Si tú alguna vez te has sentido torpe, que si alguna vez sientes que no eres capaz de poder acercarte a Dios porque le has podido fallar tanto, acércate a Él porque Él está recibiendo. Jesús nunca le reprochó nada a Pedro, nunca. Lo recibió y es más, le dijo, tú vas a cuidar de mis ovejas, tú vas a cuidar, tú vas a hacer grandes cosas. Y eso es lo que Dios también te dice a ti. Dios cuenta contigo. Por eso Jesús le llamó a Pedro a ser pescador de hombres y así fue. En Lucas 5:10 lo podemos ver. Todo esto pasó porque Pedro también estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. ¿Qué es lo que te está frenando también para seguir a Jesús y dejar que este propósito se cumpla? Para ser un verdadero trastornador, uno tiene que ser consciente que es verdad que nosotros no somos nada sin Dios, que podemos ser muy torpes, pero también tienes que ser consciente de que Dios cuenta contigo y también tienes que saber que Dios quiere cumplir esa promesa contigo. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba y, como decía antes, porque este era un hombre, dice que era sin letras y de vulgo, o sea, no sabía hablar. Y Dios nos va a dar la capacidad y el Espíritu Santo nos va a capacitar para llegar a lugares que ni siquiera nosotros hemos imaginado llegar. Pero ahí estaba Jesús, ¿vale? Y estuvo Jesús y Jesús hizo que Pedro, pese a todo, hubiera un antes y un después. Jesús prometió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está hoy en día dispuesto a que nosotros seamos llenos de Él. Por eso yo te animo, joven, y voy a terminar, a que tú te animes a dar este paso. Que si tú te piensas que eres torpe, pues oye, yo también. Que si tú te piensas que le has fallado a Dios, pues es que yo también le he fallado. Y vemos a Pedro cómo le falló a Dios. Pero realmente Dios cuenta con nosotros. Dios quiere obrar. A pesar de ti, Dios sigue contando contigo. Y por eso es importante que para ser un verdadero trastornador tenemos que saber estas tres cosas. Un mundo rudo, no olvides tu modelo, al que vivió sencillo en una vida pública, al que dio la capa junto con la túnica. Pedro le negó y de él no dio ni quejas, es más le pidió que cuidara sus ovejas, porque Jesús fue bueno, porque Jesús fue justo, porque su amor sobrepasa los más ratos y los disgustos. Y es que como el mundo verá su rostro, es si reflejamos su carácter en nosotros. El cristiano sí se puede, pero no con nuestra fuerza. Claro que se puede, pero en toda su manera. Estas tres cosas que son muy importantes, pero yo quiero recalcar la tercera, la de ponernos en pie. Debemos estar dispuestos y ponernos de pie como Pedro se puso de pie delante de una plaza. Vamos a ser de esos que trastornan este mundo. Yo te animo a que tú de verdad digas, no, es que ahora sí voy a trastornar este mundo. Se acercan tiempos difíciles, estamos viviendo en medio de una pandemia, el mundo va a cambiar, el mundo, no solo España. Pero Jesús cuenta con nosotros, Dios cuenta con jóvenes
que trastornen este mundo, que callen las voces de la gente que está trastornando, que está llegando a los corazones y a las generaciones, pero Dios cuenta con nosotros para traer un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de sanidad, un mensaje de libertad, que es lo único realmente que la gente está necesitando. La gente necesita paz en medio de esta angustia y tú eres ese puente, tú eres esa persona. A pesar de ti, Dios te quiere usar. Por eso yo te animo y mucho a que puedas ser consciente de esto. Vamos a terminar orando y espero que todo lo que hayamos hablado, lo que hemos visto, nos haga reflexionar y no te quedes sentada en el sofá o en la cama, donde quiera que estés ahora mismo, y hagas algo y te pongas de pie, que aunque somos lo que somos, a pesar de nosotros, Dios quiere contar con nosotros, pero tenemos que estar dispuestos y ponernos de pie para ser verdaderos trastornadores. Así que vamos a terminar orando y te animo a que esto dé su fruto, ¿vale? Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, por el ejemplo de la vida de Pedro. Dios, yo te pido, Dios, que toques nuestro corazón, que toques nuestras vidas, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Dios. Que seas tú obrando. Queremos, Dios, esa capacidad, ese poder, Dios mío, para que a pesar de nosotros, Dios, tú obres, tú nos uses, tú impactes, tú hagas, Dios mío. Señor, te entregamos nuestro corazón. Queremos estar dispuestos, Dios. Si hay alguno, Dios, que se siente torpe y se ha quedado estancado en ese mismo lugar, yo te pido, Dios, que le muestres que sigues contando con él, que vale, que es suficiente para ti, Dios mío, que tiene valor, Dios mío, Señor. Yo te pido, Dios, que obres con tu Espíritu Santo, Señor, y muevas nuestros pies, Señor, a trastornar este mundo, Dios. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, chicos, que Dios os bendiga mucho, os mando muchos besitos y a portarse bien, que os vigilo.